Pues nuevamente muy buenas noches, bienvenidos a todos. Soy el doctor Francisco Javier Sáenz Marín, presidente de la Sociedad Mexicana de Otorrinolaringología, y es un gusto para mí nuevamente recibirlos. Tenemos ya a este momento 246 conectados. Muchísimas gracias. Sé que nos escuchan de varias partes de la República Mexicana y por supuesto también de toda Latinoamérica. Por supuesto, mándenos y escríbanos de dónde nos están escuchando. Y pues bueno, seguimos para dar pie o dar paso a la tercera parte de este módulo de trastornos vestibulares y cómo manejarlos con el doctor Jorge Madrigal, que es nuestro profesor titular de este curso y de quien ahorita pues haremos la presentación correspondiente. Les recuerdo que por favor anoten sus preguntas en el chat para que las vayamos pasando al final de la presentación. El día de hoy, seguramente el tema es un tema apasionante y que seguramente ha generado muchas dudas cuando las hemos utilizado y no sabemos si las estamos haciendo de una forma correcta, si van a funcionar o cuándo indicarlas o cuándo no, si podemos combinar medicamentos, en qué momento suspenderlas, etcétera, etcétera. Y todas esas preguntas que probablemente se están ustedes haciendo en relación a este tipo de maniobras. Así que el día de hoy vamos a ver rehabilitación vestibular, cuándo, cómo y por qué. Y para eso tenemos al doctor y amigo Jorge Fernando Madrigal Duval. Es médico vestibular, miembro de la Sociedad Barani, miembro de la Association for Research in Otolaryngology, director general de los Centros de Vértigo y Mareo de la Ciudad de México, Guadalajara y Medellín, Colombia, y además fundador de la Academia del Vértigo. Jorge, bienvenido nuevamente. Te agradezco mucho, como siempre, toda esta participación tan entusiasta que has tenido con todos nosotros y que además te agradecemos no nada más a nombre de la Sociedad Mexicana de Otorrinolaringología, sino también de otros colegas que nos ven en otras latitudes. Y ya solamente también antes de darle la palabra a Jorge, recordarles que estas pláticas están siendo grabadas. Y esta es la tercera de cuatro, la próxima es la última con la que cerramos este ciclo de conferencias de trastornos vestibulares y todo esto se va a subir a la app de la Sociedad Mexicana de Otorrinolaringología. Les daremos la próxima sesión cómo poderse conectar o a través también de la página de la Sociedad Mexicana de Otorrinolaringología, www.smallccc.org, y ahí también las van a poder encontrar on demand para que ustedes las puedan ver con toda tranquilidad. Así que sin más, Jorge, bienvenido y el micrófono es tuyo. Y nos vemos al ratito. Muchas gracias otra vez por estar aquí. Buenas noches. Qué gusto estarlos leyendo de muchas partes. Lo primero que siempre me gusta saber es, para que los que están del otro lado de la pantalla, es cómo se escucha. ¿Se escucha bastante bien el audio? ¿Le subimos? ¿Se entiende bien? Porque aquí nos vamos a estar como una hora más o menos platicando, entonces me interesa mucho saber que se escuche. Ah, excelente. Súper. Bueno, pues nada, hoy vamos a dar un tema que de hecho fue de las primeras cosas que a mí me empezaron creo yo, a cambiar mi óptica profesional. O sea, ¿ya qué me refiero con esto? Les cuento un poquito acerca de mi aventura con la rehabilitación vestibular, ¿no? Yo cuando estaba haciendo la especialidad de otorrino, como les comenté, yo quería pues, originalmente ser otorrino y la realidad es de que poco a poco me empezaron a traer más los pacientes con vértigo y mareo y realmente el primer, digamos, acercamiento que tuve a una clínica hacia algo que yo no conocía era justamente una clínica donde tenían un servicio de rehabilitación vestibular por allá por el año 2006 más o menos y que me abrió los ojos y que dije, wow, una clínica de vértigo es donde yo quiero trabajar, donde yo quiero estar. Y pues les vengo a contar justamente qué fue lo que a mí me enamoró bastante de esta área. Primero como médico y después vamos a ver que también realmente mis maestros en esta área fueron esencialmente fisioterapeutas y vamos a hablar de varias cosas que a veces como médicos de ahorita vamos a hacer una pequeña encuesta para saber cuántos fisios, cuántos audiólogos, cuántos otorrinos, cuántos habemos por aquí. Pero realmente el conocer la rehabilitación vestibular como otorrino me abrió sí un poco los ojos a darme cuenta, a preguntar cosas, a enfocar el tratamiento de una manera diferente de lo que yo como residente de otorrino había yo hecho, ¿no? Entonces, esta charla, como bien saben, es parte de un programa
que va orientado a residentes, pero también, por supuesto, están invitados no solamente médicos de otras especialidades o inclusive otorrinos ya egresados, sino también otros profesionales de la salud. ¿Y por qué? Porque justamente en esta parte de la rehabilitación vestibular es donde si no tenemos un grupo integral, digo, si no hay de otra más que estemos nosotros y somos los únicos que podemos dar ejercicio, está perfecto y eso quiere decir que tenemos que aprender más de rehabilitación vestibular, pero habrá lugares donde, por ejemplo, ya tengan un grupo armado, donde puede estar el audiólogo, donde puede estar el otorrino, donde puede estar el fisioterapeuta y realmente, entre mejor funcione este equipo, definitivamente le podemos ofrecer mejores cosas a los pacientes. Y bueno, antes de iniciar esta charla, les cuento que estoy como probando una serie de cositas aquí para para las próximas charlas y cursos que daremos. Una de ellas es ahora sí, con una nube de ideas acerca por ejemplo, de qué países vienen. Entonces, por ejemplo, quiero que me pongan ahorita en el chat con una sola palabra de qué países nos están viendo. Así pongan, no sé, México, Argentina. Vamos a ver de qué países salen más, ¿no? Colombia, Argentina, Chile, Ecuador, Honduras, en Ciudad de México, Perú, México, Guatemala, Venezuela, ok, Costa Rica, por ahí, Bolivia. Súper, súper bien. Digo, eso es lo bonito de esto, ¿no? El que podamos venir de muchos países diferentes y sobre todo en la parte final de la charla, me encantará, yo sé que aquí hay rehabilitadores vestibulares, me encantará que compartamos ideas acerca de cómo se manejan justamente los pacientes en sus servicios, en sus países, que cómo es la formación como tal, porque así como hay países que están muy desarrollados en la parte de rehabilitación vestibular, habemos otros países donde justamente estamos como apenas empezando estos primeros pininos y donde por supuesto queremos cada vez mejorar más la educación a nuestros pacientes vestibulares. Excelente. Muy bien. Vamos a apagar aquí tantito esto. Y antes de empezar la charla, igual a manera de una encuesta como tal, déjenme refresco esto. Quiero que me escriban en el chat con un número a qué grupo de profesionistas pertenecen, con un solo número, ¿sale? Vamos a ver. Ok, ok, la mayoría son médicos, pero tenemos una buena cantidad de audiólogos y fisioterapeutas. Ok, súper bien. Eso me gusta mucho. ¿Por qué? Porque justamente en el área de medicina vestibular, ya el concepto como de que un solo profesional de la salud haga absolutamente todo, pues ya no aplica. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, dependiendo de dónde estemos, si no existe otro profesional de la salud que pueda ayudar a estos pacientes, pues tenemos que hacerlo casi todos, ¿no? O sea, hacer un solo profesional la mayoría de las cosas. Pero estando en lugares donde podemos tener profesionales de la salud involucrados como médicos, audiólogos, en los países donde los audiólogos no son médicos, por supuesto, fisioterapeutas u otro tipo de profesionales de la salud, vamos a poder integrar equipos mejores de rehabilitación vestibular y aprender los unos del otro, porque realmente se van a dar cuenta, como lo van a ver en la charla de ahorita, realmente cada especialidad tiene como su fortaleza y trabajando todos en conjunto se pueden hacer definitivamente muchas mejores cosas. Excelente. Bueno, pues vamos a apagar aquí la encuesta. Me queda claro que somos más médicos, pero hay un buen número de audiólogos y fisioterapeutas. Súper bien. Pues vamos a empezar entonces esta charla y le puse como título a esta charla justamente rehabilitación vestibular, cuándo, cómo y por qué funciona. La idea de esta charla, de lo que vamos a hablar como objetivos, y son objetivos, si quieren así llamarlos, fáciles de obtener, ¿sí? Lo primero es que nos acordemos la fisiología vestibular aplicada a la rehabilitación. O sea, es bastante difícil intentar rehabilitar a un paciente de adecuada manera si no sabemos originalmente cómo funciona el sistema vestibular, cuáles son las cosas que integran las señales que le dan información a nuestro sistema nervioso central para poder mantener estabilidad en la mirada y poder tener también un control postural adecuado. Vamos a tratar de comprender
los mecanismos de adaptación, sustitución y habituación, que son, digamos, los tres pilares básicos en los que vamos a sustentar todo el tratamiento de rehabilitación vestibular. Vamos a hablar de cada uno de ellos, definirlos e ir viendo en qué momento vamos a meter uno u otro. Y vamos a identificar, vamos a hacer una especie de lista de las patologías más frecuentes para saber si las patologías van a requerir o es prudente ofrecerles a los pacientes rehabilitación vestibular y sobre todo también en qué momentos, porque no en todas las patologías, en todos los momentos se aplica la rehabilitación vestibular, como por ejemplo en un paciente con Meniere. Si el paciente está en crisis, en ese momento la rehabilitación de verdad no nos va a ayudar. Pero si a ese paciente se le hace, por ejemplo, un tratamiento ablativo o dependiendo de cómo va evolucionando este paciente, va teniendo, por ejemplo, daño vestibular, pues en ese caso, sí, ahora sí, la rehabilitación vestibular va a ser sumamente importante. Entonces, esa es la idea central de lo que nos vamos a enfocar el día de hoy. Todo empezó, de hecho, con esta mujer, la doctora Susan Hertman. Ella, digamos que es la persona que convirtió la rehabilitación vestibular en ciencia. Ella fue la de las primeras que realmente se puso a publicar, a sacar escalas, a hacer literalmente algo subjetivo en algo completamente objetivo. De hecho, ella tiene el libro más famoso de rehabilitación vestibular en el mundo, que se llama justamente Vestibular Rehabilitation, y yo la conocí justamente porque, por allá cuando era residente, yo quería saber un poco más acerca de la rehabilitación. Me parecía un tanto, no sé cómo explicarlo, pero no tan eficaz el que en nuestro servicio a los pacientes con vértigo y mareo, que alguien decía hay que mandarles rehabilitación, arrancábamos unas hojitas de unos blogs y se los pasábamos a los pacientes y como que todos se iban con lo mismo y pues a algunos les iba bien, otros no, otros nunca volvían. Entonces realmente yo me quedé con esta como inquietud, entonces me compré el libro de Susan Hertman, lo leí, es un libro extraordinario. O sea, quien se está involucrando, aunque sea no necesariamente en rehabilitación vestibular, pero por ejemplo en conocer patologías vestibulares, fisiología vestibular explicado de una manera súper sencillo, definitivamente este libro es la referencia como tal, ¿no? Ella ahorita ya se retiró y bueno, después de que le estuve estoqueando un buen rato, mandándole correos, le dije, oye, yo quiero aprender rehabilitación vestibular. Me acuerdo que me contestó y me dijo, bueno, pues yo soy una fisioterapeuta, o sea, ¿estás consciente que te va a enseñar una fisioterapeuta? Y yo, puta, por todo lo que has publicado, definitivamente sí. Me acuerdo que fui, yo, vean la cara de chamaquito que tengo aquí, como de 29 años. Recuerdo yo que el último día de mi residencia tomé el vuelo a Atlanta, estuve con ella en la clínica, me certifiqué en rehabilitación vestibular y sobre todo había tanto audiólogos como fisioterapeutas, como médicos en esta área que a mí me parecía como súper, súper nueva y sobre todo lo que me encantó es que dejé de dar como ejercicios y pasamos por ejemplo, a medir escalas, a medir reflejos vestibuloculares, a valorar sacadas posteriores a los impulsos cefálicos, cosas que a lo mejor como otorrino no estaba yo precisamente tan acostumbrado. Entonces, realmente mi camino en el área vestibular, yo creo que si hubo alguien que fue sumamente trascendente en mi vida, definitivamente fue la doctora Susan Hertman en la Universidad de Emory. Ahora, cuando hablamos de rehabilitación, y esto a lo mejor a los fisios que están presentes pudiera de alguna manera como parecerles muy fácil lo que les voy a decir, pero como médicos a veces esto no nos queda demasiado claro y es, ¿qué es lo que realmente hace que un paciente acuda a la consulta? Y podría sonar muy loco, muy fácil de decir, oye, pues ese paciente tiene vértigo postural, por eso va a la consulta, porque tiene vértigo. El tema es que no todos los pacientes con vértigo postural se atienden necesariamente. Hay algunos que nos cuentan, o no, sí, yo he tenido este vértigo que cuando me acuesto me da de vueltas y pues me aguanto y se me quita, ¿no? Y entonces dices, bueno, ¿y por qué ese paciente no buscó ayuda? Y hay otro que tampoco, que está tantito mareado y sí la busca. Bueno, esencialmente lo que hace que un paciente busque atención médica de cualquier tipo es cuando lo que tiene afecta su calidad de vida. Y de hecho, nuestro grupo de investigación es algo que se ha puesto a investigar. Nosotros, nuestro grupo de investigación, que está conformado justamente por el grupo de México y de Colombia, hemos hecho trabajos
particularmente en mareo persistente perceptual, pero también hemos hecho comparativas de cómo se afecta la calidad de vida, por ejemplo, contra un BPPV, contra un 3PD, contra una migraña vestibular, contra una enfermedad de Meniere. Y si algo tienen en común todas las patologías vestibulares es que afectan considerablemente la calidad de vida. Y entonces aquí viene lo interesante, porque si, por ejemplo, yo tengo un paciente, no sé, con una enfermedad de Meniere, y pues el paciente viene porque tiene crisis y porque se está quedando sordo de un oído, y no me enfoco en preguntarle o en saber cuál es la afectación en la calidad de vida que este padecimiento le da, y simplemente me dedico a quitarle las crisis o a lo mejor a que recupere audición, y eso no impacta en su calidad de vida, ese paciente no se va a sentir bien. No importa que objetivamente hayamos mejorado ciertos parámetros, si no consideramos la calidad de vida del paciente y a eso enfocamos nuestro tratamiento, ese paciente no va a quedar tan precisamente contento. Entonces es súper importante justamente que siempre que nosotros preguntemos o llega un paciente mareado a nuestra consulta, le preguntemos una pregunta muy simple. Oye, antes del mareo o antes del vértigo, ¿qué hacías que ahora ya no puedes hacer y te gustaría hacer? Porque sobre todo en rehabilitación, esa es una pregunta vital que tenemos que hacer si es que queremos enfocar correctamente el tratamiento de rehabilitación vestibular. Ahora, recordando un poco la fisiología del sistema vestibular, lo primero que nos tenemos que preguntar es, bueno, ¿y para qué sirve nuestro sistema vestibular? ¿Sí? ¿Por qué tenemos una serie de sensores que le dan información al sistema nervioso central y hacen que los ojos se muevan y que los músculos de la espalda se contraigan y una serie de cuestiones? Y esto, en términos sencillos, es como pilotear un avión. Para pilotear un avión, ¿qué se necesita? Bueno, lo primero que se necesita son sensores, una serie de instrumentos que le dan al piloto diferentes tipos de informaciones. Por ejemplo, uno le dice la inclinación del avión, otro le dice la velocidad del aire, otro le dice, pues hay una brújula que te dice a qué dirección estás moviéndote. El GPS pues, te da tu ubicación, digamos, en coordenadas en la Tierra, ¿no? El altímetro, pues qué tan alto estás. O sea, son un montón de sensores que dicen cosas diferentes y que en conjunto esta información es lo que el piloto, digámoslo así, interpreta, le da sentido, le permite saber cuáles son las condiciones de movimiento, tanto de las cosas que lo rodean como del movimiento del propio avión, para poder, ahora sí, mover los controles, mover los alerones, cambiar la velocidad y que nuevamente vuelva a recibir información de los sensores para nuevamente tomar decisiones y nuevamente tener una salida motora. O sea, es básicamente una aferencia, una interpretación central y una eferencia o salida motora. ¿Ok? Así funciona el sistema vestibular. Solo que en los seres humanos tenemos tres tipos de sensores. El más fácil de entender primero es este, ¿no? El de la visión. Los ojos nos dicen, como información única, a qué distancia se encuentran las cosas que están afuera de mí. Es el único sensor que puede hacer eso. O sea, si yo voy a atravesar, no sé, una calle y quiero saber si un coche viene, el único sensor que me puede decir si un coche viene, a qué distancia viene y más o menos calculando a qué velocidad viene, es la visión. Y para eso es insustituible. El problema de los ojos es que los ojos no son tan buenos, o sea, la visión no es tan buena para poder diferenciar cuándo me muevo yo de cuándo se mueve mi entorno. ¿Sí? Y el ejemplo clásico es como, por ejemplo, cuando estamos en un autobús y estamos ya sentados y pues hay una ventanita aquí al ladito. Y entonces de repente el autobús de al lado se mueve hacia atrás y por momentos uno no sabe quién se está moviendo, si el autobús de al lado se está moviendo para atrás o mi autobús se está moviendo hacia adelante. Hasta que no tengo como otras referencias visuales, mi cerebro se confunde particularmente a bajas velocidades. Bueno, para eso tenemos el vestíbulo periférico. El vestíbulo periférico básicamente es el sensor de movimientos de la cabeza y también es el sensor de inclinación. ¿Sí? Entonces, cuando yo me muevo, suceden tres cosas. El oído, el vestíbulo, me dice cómo me estoy moviendo yo y la inclinación que tengo con respecto de la gravedad. Mis ojos me dicen cómo se está moviendo lo que está afuera de mí y de en parte lo que coincide con mi propio movimiento. Y en tercer lugar está la propiocepción, que es la que me dice, básicamente con los propioceptores que tenemos en el cuello, en los pies, saber dónde está mi centro de gravedad. Estas tres señales le dan información al sistema nervioso central, a diversas estructuras, que después hablaremos de ella. Y de ahí salen dos respuestas importantes. La del control postural, que es a lo mejor la más fácil de entender, que es, por ejemplo, si yo voy, no sé, en un camión
y de repente se acelera el camión. Entonces yo me voy para atrás. Bueno, ¿qué detecta mi vestíbulo? Que me estoy acelerando hacia atrás, ¿sí? ¿Qué es lo que detecta mis ojos? Pues que lo que tengo adelante se aleja de mí. ¿Qué es lo que detecta mi propiocepción? Que mi peso se recarga hacia atrás. Estas tres señales le mandan la señal al sistema nervioso central. El sistema nervioso central dice, oye, nos estamos yendo hacia atrás porque el camión se aceleró. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, pues contraer los músculos de la espalda y del abdomen para que mi centro de gravedad regrese hacia adelante y que no me caiga. Ese es el más fácil de entender y de alguna manera este es el sistema que cuando se altera sí puede provocar caídas o puede provocar inestabilidad de tipo postural, pero no es lo que marea o no es lo que da vértigo. Lo que da vértigo y lo que hace que las imágenes brinquen es cuando el sistema falla y esto provoca que haya mala estabilización de las imágenes en la retina, que ahorita vamos a hablar más de ellas. O sea, en general, el sistema vestibular, las entradas, el procesamiento central y las salidas, es decir, las eferencias, me dan la percepción e interpretación del movimiento, tanto propio como de las cosas que están afuera de mí, así como la posición y la distancia. Por eso es que no hay un solo sensor vestibular. Tenemos que tener varios sensores porque pues, un solo sensor no puede medir absolutamente todo. Y si no entendemos cómo funciona esta integración, pues también la rehabilitación se puede tornar un poquito complicada. Ahora, vamos específicamente a hablar de la función que tiene la estabilización de las imágenes en la retina, ¿no? Nosotros tenemos un sistema bastante complejo para poder mover los ojos. De hecho, si ustedes recuerdan, tenemos tres pares craneales, tres nervios craneales que se encargan de mover el ojo, ¿sí? O sea, es decir, este órgano tan pequeño requiere de tres pares craneales para poder controlar su movimiento, ¿sí? ¿Y por qué es tan importante poderlo controlar adecuadamente? Bueno, esto tiene que ver por cómo funciona nuestra retina. O sea, si vemos aquí en el fondo del ojo, nos vamos a encontrar un fondo de ojo donde todo esto es la retina, ¿sí? Nosotros vemos menos de 180 grados de visión. O sea, nosotros, si por ejemplo yo le pido a un paciente que vea cuando empiezo a mover los dedos, más o menos los empieza a ver aquí, más o menos acá. O sea, es decir, estamos hablando como de unos 160 grados que tenemos de ángulo de visión. El problema es que solo vemos con claridad en alrededor de 4 grados, ¿sí? Que es en esta zona donde está la fóvea. Esto que se ve como más oscurito es la fóvea y es la zona de mayor claridad visual. De hecho, no importa ustedes dónde me estén viendo, si me están viendo desde un celular, si me están viendo desde una computadora o desde una pantalla grande, si yo les pido que me vean a mí, leer este letrero es imposible. Miren, véanme a mí sin ver este letrero, solamente véanme a mí y van a ver que se va a ver borroso esto. Si ustedes quieren ver con claridad esto, tienen que pasar su visión central acá y si dejan la visión central acá para poder leer, yo me veo borroso. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el arco donde vemos claramente es apenas de 4 grados. Entonces, eso requiere que si yo, por ejemplo, me muevo o si yo quiero ver objetos que se están moviendo, tengo que tener un sistema de control de los movimientos oculares donde mi objeto de interés, la zona que me interesa ver con claridad, siempre esté enfocada en este pedacito de retina que apenas son 4 grados de ángulo de visión. O sea, es decir, cuando nosotros vemos algo parecido a esto. Esto es como normalmente ve nuestra retina. Ve con bastante claridad en estos 4 grados que están en la fóvea, ¿sí? Y conforme las imágenes se alejan de la fóvea, se van viendo paulatinamente más borrosas. Entonces, el chiste del sistema vestibular, al menos del sistema oculomotor que estabiliza imágenes en la retina, es mantener los objetos de interés en esta zona, en la posición central. Y a esto le vamos a llamar foveación, ¿sí? Claro, cuando tenemos algo que se está moviendo y yo lo quiero mantener foveado, tengo que tener un sistema que si, por ejemplo, esta cosa se está moviendo, tengo que tener un sistema en los ojos. Mira, de hecho, aquí tengo mi ojito. Sí, tenemos el ojito. O sea, tengo que tener un sistema que mueva los ojos acorde al movimiento del objeto que quiero ver. Sí, eso es un sistema que se llama rastreo, que ahorita nos vamos a meter en él, pero se entiende que el sistema de rastreo lo que trata de hacer es mantener foveadas imágenes que se están moviendo. Pero ¿qué pasa cuando yo soy el que me muevo? ¿Sí? Porque quedamos que el vestíbulo periférico sirve para detectar mi movimiento. ¿Por qué? Porque es bastante prudente que mi sistema nervioso central sepa cuándo me estoy moviendo yo para poder mover los ojos
en dirección contraria, a la misma velocidad, con la misma amplitud, ¿sí? Para que mantenga yo imágenes foveadas mientras que estoy moviendo justamente la cabeza. Entonces, por ejemplo, si yo les pongo este circulito que dice mírame y ustedes se le quedan viendo al circulito y mueven la cabeza de lado a lado, seguramente, y si su reflejo vestibulocular está bien, se debe de ver con claridad la palabra mírame. ¿Y por qué es esto si están moviendo la cabeza? Pues porque tenemos una cosa llamada reflejo vestíbulo ocular que justamente lo que hace es que cuando la cabeza va para un lado, hace que los ojos vayan en dirección opuesta. Para que esto se integre, primero el sensor de movimiento tiene que detectar el giro en una dirección y en una velocidad y en una aceleración específica para mandar la señal al sistema nervioso central y que a su vez, a través de los nervios oculomotores se muevan los ojos en dirección opuesta. O sea, básicamente el reflejo vestíbulo ocular es lo que hace que si yo quiero ver un punto y hago así de lado a lado, los ojos se mantengan en una misma posición en el espacio a expensas de que los ojos se mueven al revés de cómo estoy moviendo la cabeza, ¿no? Entonces, este reflejo es muy importante, particularmente en las vestibulopatías periféricas, porque es justo el reflejo que se daña y en el que tenemos mucho más estudiada la rehabilitación y justamente la podemos no solamente medir en cuanto a la función vestibular, sino inclusive ir valorando su recuperación. Ahora, para los no fisioterapeutas, para los médicos, la rehabilitación vestibular, como en general muchos otros tipos de rehabilitaciones, ¿en qué consiste? Consiste en poner ejercicios que les son difíciles, que ponen al paciente en un reto para que cuando eso lo haga en su vida cotidiana, funcione mejor, básicamente. Este es un video que me pasó nuestra fisioterapeuta especializada en rehabilitación vestibular, Natalia Gama. Vean, o sea, este video me encanta. Tienes un adulto mayor, dice, ¿cuál es la importancia de la fisioterapia en el adulto mayor? Entonces dices, bueno, por ejemplo, a este señor le pusieron unos ejercicios con unas ligas a que se levante haciendo fuerza, porque esto le va a ayudar cuando levante sus bolsas, ¿no? ¿Para qué sirve que él mueva una pesa para arriba y para abajo? Pues para que cuando él ponga una olla pesada desde un cajón hasta la estufa, pues lo pueda hacer, ¿no? ¿Para qué le pedimos que haga fuerzas hacia adelante? Pues para que pueda sostener cosas pesadas que él utiliza en su vida cotidiana. Eso es una parte que a veces como médicos no preguntamos tanto. O sea, nos podemos enfocar en la hipoacusia, nos podemos enfocar que no tenga nistagmus, que el VHIT mejore, que la BNG, que sí, pero todo esto tiene que repercutir en el que el paciente regrese a su funcionalidad normal. Y antes de que lo podamos ayudar, tenemos que saber en qué cosas repercute su patología vestibular de su vida cotidiana justamente para ayudarle. Y de hecho, desde 1945 que Terence Cawthorn y Cooksey describieron el primer trabajo de rehabilitación vestibular, ¿sí? O sea, las hojitas que ustedes han visto de ejercicios son los ejercicios recomendados por Cawthorn y Cooksey, que de nada a esto está mejor esto. Pero por supuesto, desde 1945, créanme que la rehabilitación ha avanzado y cada vez nos hemos dado cuenta que hay ciertos ejercicios bien específicos que pueden ayudar a que un paciente mejore muchísimo más, ¿no? Que el darle ejercicios así como un tanto genéricos y que a lo mejor pues no le van a ayudar tanto. Y algo que decían Cawthorn y Cooksey en estos escritos de ya hace un buen rato, decían algo bien importante con respecto de la rehabilitación y es que la rehabilitación vestibular, bueno, o en las lesiones vestibulares, no está completa hasta que los pacientes regresen a su trabajo normal. Y esto es súper, ultra importante cuando ustedes manden a un paciente a rehabilitación vestibular. O sea, esto no se ha acabado porque el paciente ya no tenga nistagmus cuando se acuesta. Esto no se ha acabado porque el paciente ya dejó de tener crisis. Esto no se ha acabado cuando, por decir algo, la migraña vestibular se controló. No, esto se acaba hasta que ese paciente regresa a sus actividades cotidianas. ¿Sí? Si no, sigue habiendo trabajo por hacer. Ahora, en la rehabilitación vestibular tenemos como tres mecanismos que aunque digamos, los mencionamos por separado, no quiere decir que haya, por ejemplo, ejercicios o estrategias que solo vayan a uno de ellos, ¿sí? Digamos que para entenderlo, pues si lo separamos, es más o menos como el sistema vestibular periférico y central, o sea, desde el punto de vista de cómo lo atendemos, pues sí, hay una raya que dice que del nervio vestibular para acá pues es periférico y del nervio vestibular hacia tallo cerebral es central. Pero la realidad es que el central y el periférico están funcionando a la par en todo momento. Entonces, cuando un paciente tiene una recuperación vestibular, no quiere decir que solo se adaptó o solo se sustituyó o solo se habitó. Generalmente los ejercicios
traen un poquito de todo. Hay unos que están más enfocados en la adaptación, otros un poquito más en la sustitución y otros más en la habituación. Generalmente, cuando por ejemplo el paciente tiene una lesión vestibular y la lesión vestibular disminuye la sensibilidad del vestíbulo periférico a los movimientos de la cabeza, pero todavía le queda función vestibular, tratamos de adaptarlo. Adaptarlo es básicamente partir de la base de que un paciente tiene una ganancia del reflejo vestibulocular disminuida, tiene una función disminuida de este reflejo vestibulocular y mediante mecanismos centrales podemos amplificar la respuesta, o sea, incrementar la funcionalidad de ese reflejo vestibulocular. O sea, sigue siendo un reflejo vestibulocular, pero lo que queremos hacer es aumentar esta funcionalidad, ¿sí? Ahora, si nos queda parcialmente función vestibular, la adaptación es lo mejor que podemos hacer, principalmente por la latencia del reflejo vestibulocular. Es decir, ¿a qué me refiero con latencia? Cuando uno mueve la cabeza y los ojos se mueven en dirección opuesta, el tiempo que toma desde que yo muevo la cabeza hasta que los ojos se están moviendo en dirección opuesta es de apenas 8 milisegundos, porque son 3 neuronas nada más las que están conectadas para hacer que se muevan los ojos. Mientras que, por ejemplo, cuando un paciente ya no tiene reflejo vestibulocular e intenta hacer sacadas a manera sustitutiva, o sea, sustitución quiere decir que cuando se te fundió el reflejo vestibulocular y ya no te queda nada de nada, pues ahora necesitas echar mano de otro movimiento ocular que originalmente no estaba diseñado para eso, pero que trata de tapar el agujero que dejó la lesión vestibular. En este caso, la mayoría de las situaciones sustitutivas o de las estrategias sustitutivas son las sacadas oculares, que son movimientos oculares muy rápidos. El problema es que son rápidos, pero tardan mucho en detonarse, en que salga el movimiento ocular. ¿Qué tanto tardan? Entre 80 y 120 milisegundos. Que uno piensa, oye, pero eso no es tanto. No es tanto, pero si lo comparas contra los 8 milisegundos que tardaba el reflejo vestibulocular, es una diferencia bastante importante. Entonces, primer mecanismo, tratar de subir la función vestibular. Segundo mecanismo, si ya no se puede subir la función vestibular, utilizar estrategias que hagan las veces de lo que ya no se puede recuperar. Y habituación suena como que el paciente se acostumbre. Realmente no es tan así, sino es que sabemos que los pacientes, cuando tienen cierta sintomatología, si los estamos exponiendo continuamente a un estímulo que les causa malestar, lo que va a suceder es que ese paciente va a hacer tolerancia a este malestar. Entonces, también, por ejemplo, si yo le mando a un paciente movimientos de cabeza como ejercicios, si todavía le queda función vestibular, vamos a estar trabajando adaptación, pero también si no puede completamente adaptarlo, solito el sistema nervioso central va a empezar a echar mano de los mecanismos de sustitución y también si ese ejercicio le causa malestar, y se lo damos como poquito a poquito, también a final de cuentas se va a habituar, ¿sí? O sea, no hay ejercicios que solamente sean de un solo tipo. Hay unos que se cargan mucho a ese tipo, pero digamos que casi todos estas tres cosas funcionan a la par en los pacientes como tal, ¿no? A ver, vamos a ver, aquí hay una pregunta que hace, dice Liliana, porque tiene que ver con esto. Dice, cuando hablamos de compensación, ¿estamos hablando solo del nivel central? Dice, ¿los mecanismos de adaptación, sustitución y habituación son centrales y periféricas? Esa es una muy buena pregunta. Te puedo decir que en esencia sí, son fenómenos centrales. ¿Por qué? Porque realmente la estimulación vestibular no se ha visto que recupere, por ejemplo, un nervio o una ototoxicidad como tal, ¿no? O sea, esa parte del vestíbulo solamente periférico, a menos que la patología que lo esté provocando pueda de alguna manera echarse para atrás y recuperarse, prácticamente estos mecanismos sí tienen que ver principalmente con situaciones de tipo centrales, más que el vestíbulo periférico se arregle, ¿no? Entonces, enfocándonos al sistema vestibular periférico, ¿no? ¿Para qué sirve nuestro sistema vestibular periférico? Como quedamos, es un sensor de movimiento, es como el velocímetro de nuestro coche y también funciona como un sensor de aceleraciones lineales y de inclinación de la cabeza en los órganos otolíticos, en el sáculo y en el utrículo. Pero ahora nos vamos a enfocar principalmente en el reflejo vestibulocular. ¿Qué es el reflejo vestibulocular? Es el reflejo vestibular que más conocemos, que más hemos medido, digamos, del que más sabemos cosas. Y
aunque no es el único, digamos que ese es el tipo o de donde de hecho salen los diagnósticos de las vestibulopatías periféricas. Particularmente esto lo vamos a ver en la siguiente sesión, que vamos a hablar justamente de la diferencia entre, bueno, en el protocolo HINTS, de padecimientos del síndrome vestibular agudo, donde tenemos que diferenciar rápido si es central o es periférico. La valoración del reflejo vestibulocular es súper importante. ¿Y entonces cómo funciona esto? El reflejo vestibulocular primero comienza detectando el movimiento de la cabeza en los canales semicirculares y mandando una señal a los músculos que mueven los ojos para que se muevan en dirección opuesta. Entonces, si por ejemplo aquí el paciente está foveando algo aquí arriba, en cuanto rota la cabeza, al mismo tiempo vean cómo los ojos giran en dirección opuesta. ¿Sí? Al exactamente mismo tiempo que la cabeza rota, los ojos están rotando en dirección opuesta para que el punto de enfoque, vean, no cambie, para que sea mínimo lo que se llega a mover la imagen y que justamente no se salga de estos 4 grados que provocarían que justamente viéramos borroso como tal, ¿no? Si vemos aquí una gráfica de posición contratiempo, pues la cabeza se mueve en dirección opuesta del ojo a la misma velocidad, la misma aceleración, la misma amplitud, ¿sí? Esta es una gráfica del libro del doctor David C., donde se ejemplifica bastante bien lo que es el reflejo vestibulocular. Si tenemos un sujeto sano que gira su cabeza a la izquierda 40 grados, si su reflejo vestibulocular funciona correctamente, la posición de sus ojos en la órbita se van a mover 40 grados, pero a la derecha, es decir, como que se van a cancelar mutuamente para que la posición del ojo en la órbita, es decir, la mirada, no se mueva. O sea, la idea del reflejo vestibulocular es que podamos mover los ojos en dirección opuesta de cómo movemos la cabeza para que estos dos movimientos se cancelen y la posición relativa de los ojos en el espacio, observando lo que queremos enfocar, se mantenga fija. Esa es la esencia del reflejo vestibulocular. Ahora, para esto, pues tenemos que tener sensores de rotación. ¿Por qué? Porque los movimientos de rotación son los que más hacemos durante todo el día. Por eso tenemos 3 canales semicirculares de cada lado que están pareados, los canales anteriores y posteriores de cada lado y los 2 canales horizontales, de tal manera que siempre que movemos la cabeza, al menos 2 canales semicirculares mandan señal. Una va a ser inhibitoria, otra va a ser excitatoria, y eso es lo que cuando llega esta señal a través de los nervios vestibulares a los núcleos vestibulares del tallo cerebral y sus conexiones hacia los núcleos oculomotores van a provocar que los ojos se muevan en dirección opuesta y que mantengamos foveadas las imágenes cuando estamos rotando la cabeza. Creo que hasta ahí esto está bastante simple, ¿no? Ahora, hablando de la rehabilitación vestibular y de las patologías periféricas, ¿no? ¿Qué pasa cuando tenemos una patología periférica? Pues básicamente el velocímetro se descompone, ¿sí? ¿Y qué pasa cuando se descompone? Bueno, pasan 2 cosas a diferentes tiempos. Más bien, al principio pasan las 2 cosas, solo que una es tan molesta que opaca a la otra, ¿sí? Lo primero que pasa cuando tenemos una vestibulopatía, una neuritis vestibular, por ejemplo, estamos hablando de las unilaterales, una neuritis vestibular, cuando por ejemplo tenemos una crisis de enfermedad de Meniere, cuando tenemos algo que provoca una asimetría en el tono vestibular, lo que va a suceder es una cosa que le llamamos defecto estático, y el defecto estático no es más que la activación espontánea del reflejo vestibulocular. ¿A qué te refieres con activación espontánea del reflejo vestibulocular? Sí, o sea, tu reflejo vestibulocular se activa cuando tú te mueves y cuando no te mueves no se debe de activar. Cuando, por ejemplo, en una neuritis vestibular se inflama el nervio, por la asimetría de las señales, tu sistema nervioso central percibe que hay movimiento cuando no lo hay. Entonces, si el sistema nervioso central percibe movimiento por una señal errónea que viene del vestíbulo, lo que va a suceder es que se va a disparar el reflejo vestibulocular como si el paciente estuviera girando. Y cuando se dispara el reflejo vestibulocular de manera continua, nos da lo que conocemos como nistagmus. O sea, el nistagmus básicamente es al menos el nistagmus periférico, es la activación del reflejo vestibulocular. Cuando nosotros giramos, tenemos nistagmus periférico y eso es perfectamente normal. Es anormal cuando tienes nistagmus porque esto te indica que se está activando el reflejo vestibulocular cuando el paciente está quieto. En este caso, por ejemplo, ejemplificando, es una neuritis de la rama superior donde está tomado el canal superior y el canal horizontal
Y esta combinación de hipofunciones de estos dos canales pues me van a provocar el nistagmus característico, que es oblicuo hacia arriba y hacia el lado sano, ¿sí? Con un componente ligeramente torsional. Ok, pero esto nada más dura unos días. ¿Por qué dura unos días? Porque cuando sucede una inflamación, por ejemplo, del nervio vestibular, deja de mandarle señal el vestíbulo periférico a los núcleos vestibulares. Y los núcleos vestibuloculares, cuando dejan de recibir señal después de unos días, comienzan de manera espontánea a generar actividad. Pero eso no quiere decir que se conectan, simplemente de manera espontánea empiezan a mandar señal para volver, llamémoslo así, el tono vestibular a la normalidad, lo cual detiene el nistagmus espontáneo. Pero eso no quiere decir que el vestíbulo está bien, ¿sí? El siguiente paso que sucede cuando este reflejo vestibular ya se frena, pero te queda un daño de detección de movimientos a la cabeza, es que justamente cuando necesitas usar tu reflejo vestibular y rotas la cabeza hacia el lado enfermo, como en este caso, este canalito que está color gris está enfermo, entonces lo que van a ver es que cuando la animación rota la cabeza hacia el lado enfermo, no se activa el reflejo vestibular. Entonces la mirada se va con todo y la cabeza, y cuando el sistema nervioso central se da cuenta que acabó viendo algo que no quería ver, da una sacada para regresar los ojos a la posición donde está el objeto de interés. Entonces vean esto, vean primero el video y después vamos a ver las gráficas, ¿no? Cuando, por ejemplo, rota la cabeza, tarda un poquito y se regresa, ¿no? Vamos a verlo otra vez. Vamos a verlo aquí. ¿Sí? O sea, rota la cabeza, los ojos, digamos, no se dispara el reflejo vestibular y ya después de que falló, ¡pum! Se regresa como tal, ¿no? Si vemos aquí la gráfica, o sea, este es el movimiento de la cabeza y uno esperaría que el ojo siguiera el mismo movimiento. Vean cómo primero el ojo se mueve menos y después se da cuenta que quedó en una posición que no quería y ¡pum! Tuvo que hacer un movimiento rápido llamado sacada. ¿Y esto qué provoca? Porque pues, a final de cuentas el ojo quedó donde quería estar. Sí, el problema es que mientras que la cabeza se está moviendo, este sujeto es capaz de fovear correctamente. ¿Y qué pasa cuando no foveas correctamente? El mundo brinca. Básicamente lo que tiene un paciente cuando le falla el reflejo vestibular y mueve la cabeza es algo parecido a esto. Esto se conoce como osilopsia. Osilopsia no es vértigo. Osilopsia básicamente es sentir que el mundo brinca, ¿sí? La osilopsia puede darse por dos causas. Una, que tengas nistagmus espontáneo. Si tú estás quieto y tus ojos están brincando, va a haber osilopsia, porque pues, es como si la cámara estuviera haciendo esto, pues va a brincar todo, ¿no? Pero la osilopsia en las vestibulopatías periféricas se da porque cuando el paciente necesita usar su reflejo vestibulocular, que es cuando mueve la cabeza, como por ejemplo cuando uno camina, ¿sí? Al no funcionar el reflejo vestibulocular, los ojos se quedan quietos con respecto del cráneo y entonces al ir caminando y al ir moviendo la cabeza así, pues el mundo va, brinca y brinca. Y por supuesto, si el paciente deja de mover la cabeza, pues la osilopsia termina, ¿no? ¿Cómo valoramos este paciente? O sea, la osilopsia es algo que el paciente percibe, que es que el mundo se le mueve cuando está moviendo la cabeza. Pero ¿cómo lo podemos explorar? Bueno, la exploración física más importante para saber si funciona o no el reflejo vestibulocular de manera clínica es la prueba de impulso cefálico. Básicamente, la prueba de impulso cefálico es pedirle al paciente que vea la nariz del explorador, le agarras la cabeza y le haces un pequeño movimiento cortito y rápido mientras observa tu nariz. ¿Qué es lo que debería de suceder? Si el reflejo vestibulocular funciona correctamente, no importa qué tan rápido hagamos el movimiento de la cabeza, los ojos se mantienen foveada a la nariz del explorador. Cuando un paciente tiene una lesión vestibular unilateral y hacemos un impulso cefálico al lado donde está dañado, lo que va a suceder es lo que vieron en la animación. Los ojos se van con todo y la cabeza y después el paciente tiene que dar una sacada correctiva. En este caso, este paciente tiene una hipofunción vestibular de este lado y entonces vean lo que sucede. Cuando yo impulso al paciente, los ojos dan unos brinquitos para regresar al centro. Eso indica que este paciente tiene una disfunción vestibular de ese lado, cosa que no sucede al lado contrario. ¿Ok? A veces no siempre lo podemos ver. O sea, particularmente en agudo casi siempre sí, sí, pero a veces el paciente ya cuando tiene una vestibulopatía de un tiempo largo puede anticipar que va a fallar y entonces manda un movimiento ocular anticipatorio. O sea, básicamente acorta el tiempo de que se dispara
la sacada compensatoria, ¿no? Pero, y eso es a lo mejor hablando un poquito de la pregunta de hace rato, oye, por ejemplo, en las neuritis vestibulares siempre hay recuperación, o sea, solo es recuperación central o hay recuperación central y periférica. Y la respuesta es depende. Depende. Por ejemplo, hay neuritis vestibulares muy agresivas. O sea, por ejemplo, en este caso, esta es una imagen ortopatológica, es una reconstrucción 3D del nervio vestibular de un paciente sano y un paciente con neuritis vestibular, dada por mi colega y socia, la doctora Melissa Castillo. ¿Qué es lo que sucede? Vean, en el corte de arriba, esto es un nervio vestibular normal. Acá está el nervio vestibular como tal. Vean qué bonito se ve, todo moradito, así como bien bonito, ¿sí? Y aquí están las fibras ampulares, las que van a las ámpulas de los canales semicirculares. Aquí pareciera como que, ya ven, lo que está sucediendo es que acuérdense que el hueso temporal tiene trabéculas. Entonces, viene el nervio y conforme va entrando al vestíbulo, se va ramificando. Y estas ramas pasan por trabéculas óseas. De hecho, ese es el problema y porque esa es la razón por la cual las neuritis de la rama superior son más frecuentes. Porque justamente cuando este nervio, por efecto de un herpes virus, se inflama, si la inflamación es muy fuerte, literalmente va a tratar de inflamarse entre las trabéculas óseas que tiene el hueso temporal. Y eso sí puede provocar que a lo mejor cuando pasa la inflamación, ese nervio ya quedó permanentemente dañado. Les digo, el de arriba es un nervio normal. Ahora, el de abajo es un nervio que tuvo una neuritis vestibular, donde vean cómo donde debería de ir el nervio, digamos del otro lado, o sea, es el mismo paciente, pero de un lado y del otro que tuvo neuritis vestibular, vean cómo aquí pues ya ni nervio se ve, ¿no? O sea, se ve casi vacío, las fibras están ahí todas medio despelucadas por ahí, o sea, este paciente, aun cuando le demos rehabilitación, o sea, funcionalmente hablando va a mejorar, pero este reflejo vestibulocular nunca va a regresar a la normalidad porque además el daño se quedó propiamente en el vestíbulo. Estas fibras nerviosas no se van a recuperar y eso también nos puede ayudar a entender por qué hay pacientes con neuritis vestibulares que a lo mejor si les damos esteroides y tratamiento como muy agresivo rápido, se recuperan, ya se cuenta que aquí no pasó nada, a veces hasta sin rehabilitación podrían estar bien y hay otros pacientes que tienen unas ganancias súper bajas después del evento de la neuritis y aunque les damos rehabilitación, siempre podemos seguir observando que el reflejo vestibulocular no llegó a la normalidad. Entonces, esto es depende, no siempre va a suceder esto, pero cuando hay daño en el nervio vestibular, difícilmente el reflejo vestibulocular va a regresar a la normalidad y si nos vamos a los esquemas de los mecanismos de rehabilitación vestibular, seguramente vamos a tener que echar más mano de la sustitución y de la habituación más que de la adaptación. Ahora, funcionalmente hablando, ¿sí? O sea, sabemos que el VHIT nos ayuda a medir el reflejo vestibulocular. Ahorita no nos vamos a meter tanto en eso, les voy a enseñar unas imágenes de VHIT. Pero digamos, hablando de la pura rehabilitación, porque acuérdense que les dije, ¿no? O sea, si vamos a rehabilitar, tenemos que preguntar acerca de la función y qué es lo que el paciente le molesta de su patología. Si quedamos que un paciente tuvo una vestibulopatía periférica y ese reflejo vestibulocular quedó dañado, entonces cada vez que el paciente mueva la cabeza va a haber oscilopsia. ¿Habrá alguna manera que yo pueda valorar la oscilopsia? Bueno, una de las maneras es valorar la agudeza visual dinámica. ¿Qué es la agudeza visual dinámica? Es medir la agudeza visual del paciente cuando está moviendo la cabeza y compararla con la agudeza visual de ese paciente cuando la cabeza está quieta. ¿Sí? En un paciente que tuviera un reflejo vestibulocular normal, es exactamente la misma agudeza visual que tiene el paciente cuando lee la carta de Snellen viendo al frente con la cabeza quieta que cuando mueve la cabeza como diciendo que no. ¿Sí? Otra forma de hacerlo, como en este caso este es un video del doctor Herman Kingma de la Universidad de Maastricht, él, por ejemplo, mide la agudeza visual mientras está inmóvil, después en una caminadora, camina 2 kilómetros por hora, 4 kilómetros por hora, y ahí van midiendo la agudeza visual, ¿sí? Hasta que finalmente llega a 6 kilómetros por hora caminando y 6 kilómetros por hora corriendo, donde vean cómo cuando empieza a correr, la cabeza notoriamente está brincando para arriba y para abajo, ¿no? Entonces, un paciente que tuviera un reflejo vestibulocular normal debería de tener la misma o prácticamente la misma agudeza visual cuando la cabeza está quieta que cuando la cabeza está en movimiento. Y para valorar esto solamente necesitamos una simple carta de Snellen, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos? Bueno, para que se den una idea del efecto que puede tener un déficit en el reflejo vestibulocular. Si, por ejemplo, un paciente tiene 20-20 de visión
y tiene su reflejo vestibulocular perfecto. Eso quiere decir que cuando mueve la cabeza, no, no sé, a velocidad de 20 grados sobre segundo, los ojos también se mueven 20 grados sobre segundo en dirección opuesta. Es decir, que cuando él mueve la cabeza, tiene 0 grados sobre segundo de deslizamiento de la imagen en la retina. Es decir, si estás perfecto al hacer esto, la imagen no se te mueve nada de nada. Bueno, si no se te mueve nada de nada, este 20/20 que tienes cuando estás quieto es el mismo 20/20 que tienes cuando estás en movimiento. Pero suponiendo que tuvieras una lesión vestibular que provoque un error de 3 grados sobre segundo, que la imagen se te mueva 3 grados sobre segundo, se te deslice de la fóvea, este paciente que ve 20/20 a lo mejor empeora su agudeza visual a 20/40. Y entonces eso te indicaría que el reflejo vestibulocular, funcionalmente hablando, no está siendo competente. Si la lesión vestibular es bastante más grande, como al grado de que la imagen se mueva 11 grados sobre segundo, este sujeto que ve 20/20 puede empeorar su agudeza visual a 20/200. ¿Sí? O sea, es decir, este paciente puede ser legalmente ciego cuando mueve la cabeza. ¿Sí? Y no quiere decir que su ojo está mal. Lo que está mal es el movimiento del ojo cuando la cabeza se mueve, y es justamente a lo que nos vamos a enfocar en la rehabilitación vestibular periférica. Ahora, ¿cómo funciona? ¿Cuál es el elemento que le dice al sistema nervioso central que el reflejo vestibulocular está mal y que necesitamos echar uso de mecanismos centrales para incrementar la función vestibular? Este es igual del libro de David C. Es una, probablemente la animación más bonita, que bueno, los dibujitos más bonitos que yo he visto de cómo se adapta el reflejo vestibulocular. Aquí tenemos un changuito sano. ¿Sí? Está perfectamente el changuito, le estamos presentando una banana. Y entonces, como él está sano, cuando giramos la cabeza para acá, los ojos se mueven en dirección opuesta porque está fobeando un objeto de interés, que es su comida. Si esto lo graficamos, déjenme nomás ajusto aquí una cosa porque se desajustó. Y ya, ok. Entonces, sano este changuito, ¿sí? Cuando mueve la cabeza ciertos grados, los ojos se mueven ciertos grados en dirección opuesta y hay un slip, es decir, un deslizamiento de la imagen en la retina de 0. ¿Sí? Ok. Si a este changuito yo le pongo lentes de aumento, ¿sí? Y esto nos pasa a todos los que usamos lentes cuando recién salimos de la óptica, como que mueves la cabeza y el mundo medio se menea, ¿no? ¿Por qué? Porque se tiene que readaptar el reflejo vestibulocular. Si este changuito en el día cero, es decir, el changuito sano, le ponemos lentes de aumento para provocarle que falle el reflejo vestibulocular, lo que va a suceder es que en el día cero, pues el changuito estaba calibrado para mover lo mismo sus ojos que su cabeza, pero por efecto de los lentes, la imagen se le está moviendo, es decir, está teniendo un deslizamiento de la retina, de la fobia. Si yo no le quito los lentes al changuito por alrededor de 3, 4 días, lo que va a suceder es que de repente nos vamos a encontrar que el changuito ahora mueve sus ojos más del doble de lo que los movía con anterioridad, con tal de que la imagen no brinque. Es decir, esto es interesante, ¿por qué? Porque los ojos no tienen un sensor de posición. O sea, es decir, ¿cómo sabe el sistema nervioso central que estás bien calibrado con respecto del movimiento de la cabeza y que provoca los movimientos oculares? No lo hace por sensores de posición, lo hace con base a ver que las imágenes brinquen o no brinquen. Al cerebro no le gusta que las imágenes brinquen. Entonces, cuando tú mueves la cabeza y por un fallo vestibular las imágenes brincan, justo ese estímulo de que las imágenes brincan van a provocar que mediante el cerebelo se aumente o se disminuya, digámoslo así, el freno que se le pone a los núcleos vestibulares para aumentar o disminuir la ganancia del reflejo vestibulocular. O sea, es decir, ¿qué es lo que provocó que este changuito moviera su cabeza, sus ojos más del doble que su cabeza? Lo que lo provocó fue el que la imagen se le estaba moviendo. ¿Sí? Entonces, con esto sí podemos entender fácilmente que cómo creen que son los ejercicios de rehabilitación vestibular más básicos, particularmente los ejercicios adaptativos del reflejo vestibulocular. Pues son ejercicios donde le hacemos al paciente que fobee un objeto, que mueva la cabeza para provocar que haya un poco de oscilopsia y que este estímulo de la oscilopsia provoque a su vez que se incremente la ganancia del reflejo vestibulocular, y eso a su vez debe de reflejarse en que la agudeza visual dinámica mejore como tal, ¿no?
Entonces, variantes de este ejercicio, pues hay pues como mucho, ¿no? Dice Cecilia, dice, es el paradigma X1 y X2. Justamente, estos ejercicios de adaptación como tal se conocen como los paradigmas 1 y 2, tiene que ver con la ganancia del reflejo vestibulocular que le hacemos al paciente que tenga, ¿no? Y hay diferentes variantes. Por ejemplo, en este caso, en este video, esta paciente la tenemos parada sobre un hule espuma para hacerlo como más difícil. Así no se inicia siempre. Esta es una paciente que ya lleva un ratito y le pedimos que vea un post-it con una letra y que mueva la cabeza de lado a lado mientras trata de fobearla. O sea, es decir, ¿a qué velocidad la tiene que mover? A la velocidad suficiente que le provoque oscilopsia. Si lo hace muy lento y no provoca oscilopsia, este ejercicio no sirve, porque acuérdense que el estímulo que provoca que se adapte el reflejo vestibulocular es justamente la oscilopsia que el paciente está de alguna manera sintiendo, ¿sí? Y que el sistema nervioso central lo quiere echar para atrás, ¿no? Dice, aquí como contestando una pregunta importante, dice, oye, cuando tienes nistagmus congénito, ¿estos pacientes también se adaptan? No. De hecho, los pacientes que tienen nistagmus congénito literalmente se habitúan. Es por eso que un paciente con nistagmus congénito no va a tener casi síntomas. Ojo, su agudeza visual no va a estar nada bien porque su ojo no va a poder fovear. De hecho, ese es el principio o el problema principal, es un problema de foveación, el nistagmus congénito, pero no, ellos no se adaptan. Ellos más bien literalmente se habitúan a lo largo de toda su vida. Por eso es que ves unos nistagmus así bastante violentos y el paciente está como si nada, ¿no? Vale. Entonces, siguiendo, ¿no? Vestibulopatía derecha. Bueno, este es un ejemplo de un caso clínico de una vestibulopatía periférica, justamente de cómo se fue mejorando, ¿no? El diagnóstico como tal, bueno, pues lo van a ver al hacerle el impulso cefálico, se darán cuenta que ese lado está normal y ese lado hace una sacada correctiva, es decir, este paciente tiene una vestibulopatía derecha. Pero cuando le hacemos el VIGIT, ¿sí? Observamos esto. ¿Qué es un VIGIT? Es una prueba en la cual le ponemos al paciente unos gogles que tienen una cámara de alta velocidad, un sensor de movimiento, hacemos un impulso cefálico y graficamos dos cosas. Graficamos cómo se mueve la cabeza y cómo se mueven los ojos y los comparamos. ¿Sí? Entonces, básicamente, para que se den una idea, ¿no? Esta es una prueba de VIGIT donde este lado, que es el lado izquierdo, sus tres canales, el anterior, el horizontal y el posterior, vean cómo las curvas que se ven azules y verdes están como del mismo tamaño, ¿no? Y no se ven picos así como muy violentos, ¿no? Esto quiere decir que el ojo se mueve lo mismo que la cabeza, es decir, que ese lado está sano. Pero vean en este mismo paciente cómo están los canales, el canal anterior y el canal lateral derecho. Vean aquí, por ejemplo, cómo el trazo en verde, que es el movimiento del ojo, está bastante más chiquito que el movimiento de la cabeza, que es este. Es decir, la ganancia está disminuida, ¿sí? Y en el canal horizontal, vean cómo el movimiento de la cabeza es esto que está aquí como en anaranjado, ¿sí? Y vean cómo el movimiento del ojo, que es el verde, se queda muy corto y no solo eso, sino que posterior al movimiento hay un montón de estos picos rojos, que son los movimientos sacádicos que van a tratar de corregir el error que están teniendo el momento que giras la cabeza, el error de posición lo va a tratar de corregir. ¿Sale? Sobre todo quiero que se fijen en este lado. Esto es una neuritis de la rama superior, puesto que el canal posterior está preservado, que está inervado por la rama inferior. Entonces, ok, ya tenemos el diagnóstico, pero funcionalmente hablando, cuando a este paciente le pedíamos que viera unas letras y que moviera su cabeza lo más rápido posible, pero que siguiera viendo las letras con claridad, esta era la velocidad máxima en la cual él podía mover la cabeza. Particularmente cuando él mueve la cabeza a la derecha, tiene que ir todavía más lento porque si no, percibe mayor oscilopsia. Posterior a rehabilitación, enfocándonos en ejercicios con el paradigma X1 y X2, ¿sí? El paciente después de unas semanas ya puede hacer esto, ¿no? Y entonces donde dices, bueno, ok, de este a este algo mejoró. O sea, me queda claro que este paciente ya puede mover más la cabeza, estabilizar mejor las imágenes a mayor velocidad. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, lo que pasó fue lo siguiente, y esta historia se puede ver justamente en el VIGIT. Este es el VIGIT pre-rehabilitación, como se les enseñé anteriormente. Vean cómo aquí está el movimiento de la cabeza, que es el anaranjado, el movimiento de los ojos, que se queda cortito, y las sacadas correctivas que hay por ahí están, digámoslo así, despeinadas. O sea, hay unas que se disparan como pronto y hay otras que se disparan de manera muy tardía. Ahora, cuando rehabilitamos a un paciente, puede suceder lo que le pasó a este.
¿sí? Vean cómo, si comparamos la pre-rehabilitación con la post-rehabilitación, vean cómo la curva en verde, que es el movimiento de los ojos, incrementa en su tamaño con respecto a este. Pero no solo eso, sino que además todas estas sacadas que se disparaban y que se disparaban un poquito a destiempos, vean cómo se agrupan y se ordenan. O sea, es decir, este paciente con los ejercicios del paradigma X1 y X2, lo que hizo fue, primero, adaptación del reflejo vestibulocular, puesto que la ganancia del reflejo vestibulocular pasó de ser 0.29 a 0.63, es decir, pasó de estar con una función del 29% y se incrementó a una función del 63%. Pero no solo eso, sino que además las sacadas, los movimientos correctivos de sustitución, se agruparon en el movimiento cefálico, lo cual de hecho hace más eficaz a las sacadas. Y seguramente de estar haciendo estos ejercicios uno tras otro y uno tras otro y uno tras otro, también hubo un fenómeno de habituación, ¿sí? Sobre todo en él, lo que más lo mejoró definitivamente fue la adaptación, ¿sí? El incremento de la ganancia del reflejo vestibulocular es lo que hace que el paciente mejore muchísimo más la funcionalidad de su reflejo vestibulocular. Ahora, ¿qué pasa con las vestibulopatías bilaterales? Bueno, el problema con las vestibulopatías bilaterales, generalmente las que se detonan, por ejemplo, por el uso de aminoglucósidos, es que pues, los dos vestíbulos dejan de funcionar. No les voy a poner toda la historia clínica de eso, sino les quiero mostrar sobre todo la marcha de un paciente típico vestibular bilateral. Y es que en estos pacientes la adaptación no funciona, porque generalmente los V-hits de estos pacientes salen súper deteriorados, pero les quiero mostrar el video de justamente de un paciente que tuvo una vestibulopatía bilateral y que se sometió a una prueba de una cosa que se llama el Balance Belt, que estamos también ahí trabajando justo con el doctor Herman Kingma para ver qué tanto estos pacientes les puede ayudar este dispositivo. Esta es la marcha del paciente así, sin usar ningún tipo de aditamento, ¿no? En esta marcha yo le pido que camine y lo voy como cuidando, ¿no? Mientras que él mueve la cabeza, que es como para hacer la oscilopsia más notoria. Cuando él mueve la cabeza, o sea, igual ya tiene varios años con la vestibulopatía, de alguna manera él ya no se cae tan frecuente, o sea, tiene movimientos como para salvar esa caída, pero vean cómo al mover la cabeza definitivamente tiene lateropulsiones importantes porque literalmente su sensor de movimiento dejó de funcionar. Entonces, a este paciente le pusimos este dispositivo que digamos que va de la mano con la rehabilitación vestibular, es un dispositivo, es un cinturón que tiene un sensor de inclinación y tiene 11 vibradores alrededor de la cintura, de tal manera que cuando el paciente se inclina, vibran los vibradores del lado hacia donde se están inclinando. Entonces, él de alguna manera está sustituyendo la función vestibular con una función propioceptiva, con una función táctil propiamente, ¿no? Y claro, esto no va a evitar que este paciente tenga oscilopsia, porque esto no mejora la estabilidad de las imágenes en la retina. Pero lo que sí puede ayudar es, por ejemplo, estabilizar la marcha. Aquí es con el cinturón. Vean cómo ya puede mover la cabeza y ya no tiene las lateropulsiones que él tiene, ¿no? Entonces, uno cuando nosotros vimos este resultado fue como diciendo, wow, o sea, el cinturón pues le sirve bastante a este paciente. Vean cómo puede mover la cabeza de arriba a abajo y prácticamente no se desvía. Pero aquí hay un pequeño detalle. El paciente dijo, pero me siento igual. Este es el clásico ejemplo de un paciente que cuando, o sea, objetivamente su marcha es mejor. Esto no queda la menor duda. El tema es que lo que más le molestaba y lo que más le impedía hacer su vida no era la inestabilidad a la marcha, sino la oscilopsia. Y por supuesto que este cinturón no va a mejorar la oscilopsia. Entonces, en este paciente particularmente el cinturón no funcionó muy bien. Pero en otros pacientes donde la oscilopsia no es el mayor de los problemas, pero sí la inestabilidad postural, este cinturón, por ejemplo, junto con rehabilitación vestibular, les ayuda bastante. Entonces, esto no es como una receta de cocina así directamente como de que, ay, para tal hipofunción son estos ejercicios y ya, si mejoramos el reflejo vestibulocular, ya con eso, ¿no? O al revés, si ya no tiene riesgo de caída, si mejoran la posturografía, ya con eso quedamos. No, o sea, realmente esto va de la mano con lo que el paciente le está molestando y con la funcionalidad que el paciente quiere recuperar como tal. Por ejemplo, en los pacientes con el diagnóstico de presbivestibulopatía, que es pues, justamente la degeneración, no podríamos decir normal, pero digamos que es frecuente en los pacientes adultos mayores, descritos y que para los cuales tenemos ya criterios por la Sociedad
por la Sociedad Barani. Esto sucede en pacientes mayores de 60 años, forma parte del síndrome vestibular crónico, con al menos dos de estos síntomas, ¿no? Que tengan inestabilidad postural o inestabilidad a la marcha, trastornos en la marcha, mareo crónico, caídas recurrentes, más que documentemos que el reflejo vestibulocular está entre 0.6 y 0.8 en el VIGIT. Es decir, que su funcionalidad del reflejo vestibulocular está entre el 60 y el 80%, ¿no? Estos pacientes, digamos, no caen en una vestibulopatía bilateral, para eso tendrías que tener ganancias menores de 0.6, pero a final de cuentas esto incrementa el riesgo de caída, ¿no? Y entonces en estos pacientes te queda un poco de vestíbulo, y eso sería como buena noticia, pero por otra parte tienes que valorar la fuerza muscular porque es un adulto mayor, la movilidad, el dolor si tienen articulaciones, por ejemplo. O sea, tienes que valorar un montón de cosas porque aunque su sistema vestibular a veces no esté tan mal, la otra combinación de cosas puede hacer que este paciente esté en un riesgo de caída importante. Entonces, por ejemplo, en estos pacientes, todos estos ejercicios son ejercicios y videos de nuestra fisioterapeuta, la licenciada Natalia Gama, los pone, por ejemplo, a hacer este tipo de ejercicios, ¿no? Donde tratan de mantener el equilibrio en un pie. Al principio, si no pueden, entonces se apoyan en este como inflable y se les pide que hagan ejercicios de coordinación como tal, tanto manuales, porque el paciente a veces pues trae algo en la mano mientras que está manteniendo el equilibrio, ¿no? O por ejemplo, otra paciente que ella le gustaba mucho el baile y pues, entonces sus ejercicios de rehabilitación fueron orientadas a situaciones que le causaban gusto hacer, como bailar, coordinación. Vean cómo en esta paciente lo que está haciendo es abriendo y cerrando la base de soporte, o sea, cuando la cierra cuesta bastante más trabajo mantener el equilibrio. O sea, es decir, aquí, de hecho, algo que yo he aprendido muchísimo de Natalia y en general de mis maestros fisioterapeutas es de que estos ejercicios tienen que ser divertidos. O sea, tiene que ser algo que le motive al paciente tanto a hacerlo como el que al observar sus resultados se motive más. ¿Sí? A veces si dejamos ejercicios como muy aburridos, el paciente, primero, si no le explicamos que los ejercicios marean, el paciente lo primero que va a pensar es, no quiero hacer mis ejercicios porque yo vine porque estoy mareado y me dejas ejercicios que me marean, por lo tanto, no quiero hacer los ejercicios. Entonces hay que decirle que esto es como ir al gimnasio, ¿no? Si quieres agarrar fuerza muscular, pues tienes que hacer pesas y las pesas te van a costar trabajo y de hecho te va a doler posteriormente que las hagas. Entonces, esto no duele, pero esto marea. Y esto hay que informárselo bien a los pacientes como tal, ¿no? Por ejemplo, en pacientes con migraña vestibular, que son pacientes que los estímulos visuales los pueden llegar a marear bastante. En este caso, su reflejo vestibulocular está bien, por lo tanto, ejercicios de adaptación, pues no precisamente los va a ayudar algo. La sustitución, pues no le falla, no tiene un déficit de un reflejo, por lo tanto, no hay que sustituirlo, pero sí. En estos pacientes, por ejemplo, la habituación es algo muy importante. ¿Por qué? Porque justamente hay estímulos que los marean y pues poco a poco los podemos ir exponiendo a estímulos que previamente primero detectamos que les causan problemas. Y no sé, por ejemplo, en esta paciente con migraña vestibular, Natalia la puso pues en una pantalla donde hay un estímulo no optocinético, porque para que fuera optocinético tendría que moverse en una sola dirección, pero sí un fondo visualmente complicado que presenta movimientos mientras ella cambia la posición de la mirada entre estos dos puntos rojos, ¿no? Como tal, y además la tiene sobre un foam, sobre una superficie inestable como tal, ¿no? Por ejemplo, en pacientes que tienen mareo persistente perceptual o 3PD, es algo parecido. Son pacientes que muchas veces estímulos visuales complejos, lugares con mucho movimiento visual, les puede causar líos. Y entonces, a lo mejor a estos pacientes pues, también ayuda que les pongamos unos estímulos visuales ahí medio locochones, donde tienen que seguir algo que se está moviendo mientras que el fondo les está estimulando la retina periférica. O sea, aquí lo que tratamos de hacer es, por supuesto, no adaptar, no sustituir, sino más bien habituar esta hipersensibilidad que tienen ante estos movimientos que les causan bastante malestar. Y hay que hacerlo de manera progresiva y tranquila. O sea, no hay que ser también no tiene que ser ni demasiado fácil ni excesivamente complicado, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este es otro paciente con 3PD, donde Nat lo puso sobre un cojín y además le puso ahí
unas como luces que tiene ella que se prenden de manera aleatoria y entonces el paciente en un pie tenía que ir pisando las luces conforme se iban prendiendo y además le apagó las luces y le puso acá luces que se movían. O sea, es decir, aquí a final de cuentas lo que importa, por ejemplo, en estos pacientes se utilizan escalas, no solamente de calidad de vida, sino, por ejemplo, de hipersensibilidad al movimiento. Y lo que vamos valorando es, digamos, en el antes y en el después, estos ejercicios van mejorando estas escalas. Y eso es lo mejor que podemos hacer. O sea, no solamente lo que el paciente nos diga, no solamente lo que objetivamente veamos, a lo mejor en una posturografía, en un VIGIT, sino también el que estas escalas, particularmente de calidad de vida, pues vayan mejorando como tal, ¿no? ¿Qué otra cosa? Bueno, pues ella es Natalia Gama. ¿Y por qué la presento aquí? Primero porque desde siempre en rehabilitación vestibular mis maestros han sido fisioterapeutas, ¿no? Yo realmente desde Susan Hertman he conocido a Susan Whitney, he conocido a Daniel Verdecchia, Andrés Santos, o sea, todos ellos son extraordinarios rehabilitadores vestibulares. No quiero decir con esto que solo los fisios deben de hacer rehabilitación vestibular. Los audiólogos también la pueden hacer, los otorrinos también la podemos hacer. Pero la realidad es que algo que tienen en ventaja los fisios es que tienen muchas armas, muchas cosas por ser fisios. Por ejemplo, hay veces que llegan con contracturas musculares y cosas así, y pues Nat les pone TENS y les hace punciones en seco y cosas que yo jamás en la vida haría, ¿sí? Y a final de cuentas, de lo que se trata, acuérdense, es de dos cosas, que siempre valoremos la calidad de vida del paciente, valoremos otras cosas que pueden afectar esa calidad de vida o que vienen de la mano con la patología vestibular y tratar al paciente de manera integral. Entonces, Nat fue la primera rehabilitadora vestibular fisioterapeuta certificada en México y actualmente lo que estamos tratando de hacer es en nuestro centro de vértigo y mareo, rotaciones y entrenamientos, tanto para médicos como para audiólogos, como para me refiero a audiólogos en los países que los audiólogos no son médicos, como para fisioterapeutas que se quieran empezar a empapar. ¿Por qué? Porque nos hacen falta muchísimos profesionales de la salud que les guste esta área. Así que ha sido algo como muy padre yo primero ser el primer certificado en rehabilitación vestibular y a su vez poder ser el mentor de Nat, que es la primera fisioterapeuta certificada en rehabilitación vestibular en México. Y pues bueno, para concluir, ¿sí? Y de hecho ahorita vamos a contestar preguntas porque ya veo que están saliendo preguntas un montón por aquí. Para concluir la rehabilitación vestibular es un arma súper, súper útil en el manejo de patologías vestibulares, ¿sí? Particularmente cuando quedan déficits o cuando el paciente tiene hipersensibilidad a ciertos movimientos. Por ejemplo, en un vértigo postural paroxístico benigno se tienen que hacer maniobras de reposicionamiento canalicular. Eso en el sentido estricto podría caer dentro de la rehabilitación vestibular, podría ser un tema de términos. O sea, a final de cuentas, una maniobra cura el vértigo postural, ¿no? Pero si el paciente queda, por ejemplo, con inestabilidad posterior a las maniobras, pues la rehabilitación vestibular entra, ¿no? Los pacientes con vestibulopatías periféricas definitivamente son los que justo la rehabilitación vestibular les va a ayudar muchísimo, muchísimo más. Los pacientes neurológicos, los pacientes centrales, también se benefician de esto. También hay que valorarlos para saber si cómo quedó la ganancia del reflejo vestibulocular, cómo están, por ejemplo, sacadas, cómo está el rastreo y con base en esto, armar los planes personalizados, porque eso sí, los planes personalizados funcionan mucho mejor que simplemente dar una hojita donde el paciente a lo mejor le dejas un ejercicio de subir los hombros así y que si tiene una vestibulopatía bilateral, pues honestamente ese ejercicio no le va a servir de nada, le va a servir más que esté moviendo la cabeza de lado a lado, ¿no? Entonces, no quiere decir que no que sean malos. De nada a los ejercicios de hojitas, los ejercicios de la hojita, pero de los ejercicios de hojita a tratamientos personalizados, definitivamente el resultado es muchísimo, muchísimo mayor. Entonces, yo quería cerrar esta charla como invitándolos a que si a ustedes les gusta la rehabilitación vestibular, no importa qué profesión de salud tengan, se pueden acercar y creo que está abierto todo el mundo para que se les entrene correctamente en esto. Si son parte de un grupo como tal, yo creo que, por ejemplo, un grupo donde está un otorrino, donde está un audiólogo, donde está un neurólogo, donde está un fisioterapeuta, pues todos tienen que saber de qué se trata la rehabilitación, aunque el rehabilitador vestibular es el que se va a encargar de esto. Oye, que si deben de ser audiólogos o fisioterapeutas. La respuesta es quien lo sepa hacer.
En Latinoamérica tenemos 450 millones de habitantes y parece ser que no pasamos de los 300 profesionales de la salud, incluyendo todas las especialidades que nos encargamos de la salud vestibular. Entonces, créanme, se necesita más gente que sepa de esto que cantidad de pacientes. Así que, pues, estoy viendo que hay muchas preguntas. Pues pasamos a las preguntas, Paco. No sé si andas por ahí. ¿Qué te parece? Ay, bueno, aquí están las redes Hola. sociales. Cualquier cosa nos pueden contactar por ahí. ¿Sale? Perfecto. Pues nuevamente muchísimas gracias, Jorge. Excelente, como siempre. Un tema definitivamente complejo por todas las cuestiones de fisiología que hay que manejar e integrarlas con las maniobras y ver, obvio, la fisiopatología de las enfermedades y todo lo que tú nos has explicado de una manera tan sencilla que cuando lo cuentas parece que es muy fácil, pero que te ha llevado a ti años comprenderlo y que pues nosotros también por eso estamos aquí para tratar de aprender un poco de ti. Muchísimas gracias. Y pues bueno, vamos a pasar a la parte de preguntas rápidamente. Eh, Nuevamente, muchísimas gracias tenemos ahorita 23 preguntas. Entonces, Ok. bueno, vamos a tratar de darles salida a la mayor cantidad y bueno, trataremos de que sean pues un poquito rápidas las respuestas para que demos oportunidad de darles cabida a todos, ¿no? Bueno, pregúntale a la Excelente. doctora Liliana Viteri. Cuando hablamos de compensación, estamos hablando solo de nivel central, los mecanismos de adaptación, sustitución y habituación son centrales y periféricos. Sí, no, esos son centrales prácticamente, ¿no? Porque quedamos que el vestíbulo es difícil cuando ya se queda dañado que se recupere como tal, ¿no? Ujú. Luego preguntan, cuando el test del impulso cefálico, el resultado de la función de los canales semicirculares es normal, pero tienen sacadas tipo OBERT, ¿se enfatizará en rehabilitación con enfoque en la sustitución? Mira, esta es una pregunta, de hecho la leí conforme me lo estaban haciendo, bastante específica. Yo creo que aquí es una pregunta muy típica. Bueno, a ver, para también todos los que están aquí nuevos, ¿no? ¿Qué cosa es una sacada overt y qué es una sacada covert? Las sacadas overt, sí, son las sacadas, los movimientos oculares de reposicionamiento que se dan posterior al movimiento cefálico. Son las overt o las evidentes. Y las covert o encubiertas son las sacadas que se presentan cuando al mismo tiempo que mueve la cabeza del paciente, ¿no? Que eso ya generalmente indica que ese paciente tuvo una lesión y que ya pasó a un proceso de sustitución como tal. Aquí la pregunta viene porque muchas veces, tanto en VHITS como clínicamente, de hecho, bueno, clínicamente, si tú ves sacadas overts, eso sería una vestibulopatía. Ahora, si en el VHIT es donde las estás viendo y dices, oye, pero la ganancia es normal, actualmente se considera que si tu paciente hace sacadas overt, está fallando en la posición del ojo, ¿sí? Y a lo mejor esto sería bueno complementarlo con una agudeza visual dinámica. Si el paciente baja su agudeza visual dinámica, definitivamente su reflejo vestibulocular está no funcionando a pesar de que la ganancia sea normal. Actualmente le damos más valor a la presencia de sacadas que a la ganancia como tal. Entonces, ¿cómo orientarías la rehabilitación? Te diría que depende. Si tiene una función vestibular residual, primero me iría a adaptación. Siempre la adaptación es mucho mejor que la sustitución. Y si vemos que ya como que se atoró, ya no se adapta más, ahora sí te puedes ir a enfocarte en la sustitución como tal, ¿no? Ok. Bien, pregunta Daniela Cuijia. Aquí, bueno, es una pregunta, no sé qué tanto sea de cuestión vestibular, pero bueno, dice, cuando se envía a uno a hacer lentes, se siente bueno, pueden sentirse obsilopsia, cuando no se sienten cómodos, creo que quería decir con la mirada cuando camina o en la medida que uno camina, no entendí muy bien la Ajá. pregunta. Dice, me pasa que afuera siento que no enfoco bien y me queda mejor quitarme los lentes, pero en la computadora sí puedo leer bien cuando estoy sentada. Digo, a Sí, lo mejor es un componente mixto, pero a ver, tú dinos. esta pregunta es interesante porque creo que todos los que hemos usado lentes nos sucede esto, ¿sí? Acuérdense, ¿qué pasa cuando nos ajustan los lentes? Ya quedamos que cuando nos cambian la graduación, se altera el reflejo vestibulocular. Bueno, no es que se altere, lo que pasa es que por traer un lente de diferente graduación hay un poco de oscilopsia. Cuando generalmente nosotros vamos a las ópticas, ¿cómo te miden la agudeza visual para probarte los lentes? Generalmente estás sentado y no estás moviendo la cabeza. Por eso es que ves clarito y no en todos los lugares, ya cada vez hace más, pero ayuda el que te pongan lentes, así como de robot, y te ponen a caminar ahí en la óptica, ¿no? ¿Por qué? Porque si tienes demasiada oscilopsia, conviene, o sea, si el brinco de la graduación es muy, muy alto,
Entonces, lo que sucede, te digo, es que cuando te ajustan lentes no te mueven la cabeza, excepto cuando te ponen a caminar con los lentes nuevos. Entonces, es esperable que justamente cuando tú sales con tus lentes recién puestos y empiezas a caminar fuera de la óptica, sientes que todo se mueve, particularmente las cosas a la distancia. ¿Por qué? Porque justamente a la distancia tu reflejo vestibulocular tiene que adaptarse muchísimo más. Ahora, ¿por qué no sucede cuando estás enfrente de la computadora? Porque generalmente cuando estamos enfrente de la computadora no andamos haciendo esto cada vez que vemos la pantalla. Entonces, rara vez vamos a utilizar nuestro reflejo vestibulocular frente a una pantalla. Es por eso que ahí se puede ver súper clarito, súper en alta definición y al mover la cabeza todo se te mueva. Pero también si esos lentes no te los quitas al cabo de unos días, finalmente te vas a poder adaptar y finalmente es lo que hacemos todos los que usamos lentes. Ujú. Luego dice, ¿las personas con nistagmus espontáneo logran adaptarse? Pregunta Rodrigo Castrillón. Lo que pasa es que aquí sucede, a ver, es que depende del nistagmus. O sea, si por ejemplo tú tienes un nistagmus periférico por una neuritis vestibular, ese nistagmus se va a frenar por la reactivación espontánea del núcleo vestibular. O sea, es decir, ahí no entra nada de adaptación o no nada de eso. En pacientes que tienen nistagmus, por ejemplo, de tipo central, por otras causas, que de hecho creo que es la siguiente pregunta, la del nistagmus congénito, no, ahí lo que sucede es que se adaptan. Inclusive esos pacientes pueden tener reflejo vestibulocular normal, aunque es muy complicado medirlo, porque cada vez que haces un big se te ensucia con el nistagmus que puedes llegar a tener. Entonces, en esos casos, no es adaptación. Adaptación es cuando quieres adaptar, o sea, cuando quieres cambiar el reflejo vestibulocular, no cuando necesitas frenar el nistagmus espontáneo. Ok. Alguien, bueno, pregunta Yali Escribano, ¿dónde se pueden certificar como rehabilitadores vestibulares? Mira, hay diferentes programas como tal, ¿no? O sea, está probablemente el más importante, que es el que se da un curso en la Universidad de Emory. Ese está abierto tanto para fisios como para médicos y, si no mal recuerdo, hasta para audiólogos. En Argentina hay la Asociación de Kinesiología, si no mal recuerdo, se orienta principalmente a fisioterapeutas. También hay certificaciones para audiólogos, me parece que en Brasil y en Estados Unidos. O sea, no hay tantos lugares, la realidad. Pero lo que sí les podría decir es que a quien le guste esto, o sea, primero tiene que empaparse, o sea, tiene que ver cosas más vestibulares, porque, no sé, quien esté aquí, que haya sido certificado, nos podrá contar que no es nada sencillo esa certificación si no tienes experiencia previa. Entonces, mi recomendación es, primero, si les gusta esta área, acérquense a gente que ya esté viendo enfermos vestibulares, empápense un poquito del tema, porque si no, la certificación va a estar bastante complicada. Y una vez que ya estén como más en el ajo, en ese tipo de cosas, no importando que sean médicos, que sean audiólogos, que sean fisioterapeutas, sean lo que sean, si primero tengan un poquito de contacto con pacientes y ya después se pueden buscar específicamente las certificaciones acorde a qué profesional de la salud es, ¿no? Ok, muy bien. Bueno, te mandan felicitar Mónica Linares, Sonia Segura, Morelia Caibe, Yael Escribano, Miguel Ángel Aspeitia. Bueno, ya comentamos hace ratito que se van a subir las pláticas en la app al terminar. Bueno, muchas gracias, María del Carmen, María Rojas. Muchas gracias también, otras muchas felicitaciones. Estoy avanzando lo más rápido que puedo. Muchas gracias de Ulises Narváez, Dulce Carmona, Erika Rivas. Bueno, ya comentaron lo de los fisioterapeutas. Cecilia Zamorano, Catalina Mena. Bueno, aquí Catalina Mena tiene una pregunta. Dice, buenas noches. En la clínica donde trabajo somos terapeutas ocupacionales, quienes nos certificamos en rehabilitación vestibular por todas las alteraciones. Y nos centramos en simular todas las actividades de la vida diaria, instrumentales y avanzadas, incluyendo laborales, escolares. Eh, no entendí lo de lástima, pero bueno, ese país es lástima que los países latinoamericanos no nos tengan en cuenta para que los entrenamientos y los dejamos realizar en Estados Unidos. Bueno, es un comentario. Bueno, me preguntan que qué ejercicios recomiendas en la cinetosis. María Mira, Fernanda. en la cinetosis, los ejercicios que ayudan mucho son ejercicios de habituación. O sea, a final de cuentas, la cinetosis es que cuando no cuadra la señal visual con la señal vestibular periférica, el paciente se marea, le da náuseas y se siente mal. Entonces, sabemos que los pacientes que tienen cinetosis, justo cuando los vamos exponiendo poco a poco a los estímulos que les causa mareo mediante habituación, porque esos pacientes no tienen problemas de que algo esté lesionado,
no se van a adaptar, no se van a sustituir, sino más bien se van a habituar como tal. Y ahí ayuda mucho primero a analizar bien qué movimientos, a qué grado de hipersensibilidad a esta discordancia visual vestibular tienen para poco a poco ir armando ejercicios que los vayan exponiendo poquito a poquito para que el paciente no acabe vomitando haciendo los ejercicios, ¿no? Bueno, dice, ¿qué opinión tienes sobre, bueno, pregunta Elisa Escobar, ¿qué opinión tienes sobre el uso de betaistina en vértigo postural? Bueno, lo mencionamos la sesión pasada, pero si gustas, Sí, realmente la betaistina en vértigo postural no hace como la gran diferencia, ¿no? A ver, yo creo que este tema de la betaistina es algo, y en general de los medicamentos, ¿no? El tema, por ejemplo, hablando de betaistina específicamente, hay estudios que muestran que se incrementa el flujo sanguíneo tanto en la cóclea como en el vestíbulo periférico. Hay estudios que dicen que la adaptación del reflejo vestibular pudiera ser ayudada en la presencia de betaistina, ¿no? Pero eso es importante, pudiera ser ayudada. No es determinante, no es como que si la das o no la das, eso va a cambiar radicalmente el outcome de los pacientes. Realmente no. Se puede usar, tampoco es que haga daño, ¿no? Pero creo que aquí el mensaje como tal es, miren, si ustedes quieren dar betaistina, la pueden dar, no hay problema, solo que no sea en vez de maniobras en PPPB y que no sea en vez de rehabilitación vestibular. Como coadyuvante está bien, pero no en vez de. ok. Pregunta también, dice, ¿cuál es el pronóstico en pacientes con 3PD, aun cuando realizan rehabilitación vestibular? Eh, a ver, déjame ver dónde está esa pregunta. Ah, aquí está. Es Es esta. André Condorin. André Condori. Andrés Condorin. Dice, ¿cuál es el pronóstico en pacientes con 3PD aun cuando realizan rehabilitación vestibular? Híjole, depende. Mira, o sea, te puedo decir que actualmente lo mejor que le podemos ofrecer a un paciente con 3PD es medicación. Desde el punto de vista médico, los inhibidores selectivos de recaptura de serotonina ayudan mucho, particularmente cuando hay ansiedad y hay depresión asociada. Para la situación donde el paciente detecte disminución del mareo bueno, el vértigo no tendrían, pero más bien del mareo, definitivamente la rehabilitación vestibular es lo que más les ayuda, pero también la psicoterapia, particularmente la terapia cognitivo-conductual, ayuda muchísimo a estos pacientes y la suma de las tres es lo que mejor les va. O sea, aquí no es claro y se entiende. O sea, un paciente, por ejemplo, un profesional de la salud que sea médico, puede ser que no sea tan común que sepa hacer rehabilitación vestibular y es muy complicado que dé terapia cognitivo-conductual. Entonces, si le llega a un paciente, un médico, generalmente nos vamos a basar más en medicamentos. Pero si le preguntas a un rehabilitador vestibular, que generalmente no pueden prescribir, pues te va a decir que la rehabilitación es lo mejor. Y si le preguntas a los psicólogos, te va a decir que la terapia cognitivo-conductual. De hecho, nosotros hicimos una publicación, nuestro grupo, donde comparamos las tres y las tres, digamos, por separado funcionan, pero cuando las juntas es el mejor resultado que les puedes dar. Bueno, preguntan que en términos generales si hay alguna actividad deportiva o deporte que sugieras en pacientes con vestibulopatías. Esa es una buena pregunta. ¿Por qué? Porque de hecho, si se dan cuenta, prácticamente todo lo que les mostré de ejercicios de rehabilitación vestibular se basan en movimiento, ¿sí? O sea, es decir, definitivamente el mejor amigo de un paciente vestibular es que se mueva y el peor enemigo es que esté en reposo. Entonces, ayuda mucho la parte del deporte, definitivamente ayuda, porque no solamente aumenta la fuerza, sino también provoca movimiento y además, si es un deporte o una actividad que le causa placer, que realmente le gusta, eso va a hacer que ese paciente siga más. Créanme, es complicado cuando le dices a un paciente que tiene una vestibulopatía unilateral que tiene que hacer ejercicios 5 veces al día por las próximas 5 semanas. Entonces, ayuda mucho el que justamente encontremos también cosas que le motive al paciente, que disfrute hacer y que eso sea parte de su tratamiento. Entonces, definitivamente, en cuanto a qué deporte, mira, les puedo decir, a ver, de los que están estudiados, por ejemplo, Tai Chi, pues les ayuda, pero porque el Tai Chi justamente, si algo entrena, es el equilibrio como tal, ¿no? Probablemente lo menos recomendable serían los ejercicios donde la cabeza está quieta, ¿no? Como por ejemplo pesas. Realmente aquí sería lo que le guste a tu paciente y que implique mover la cabeza y a lo mejor coordinación, o sea, tenis, movimiento, esencialmente movimiento.
Yo, bueno, nada más si me permite, siempre les recomiendo eso a los pacientes. O sea, hay pacientes que llegan a la consulta y dicen, no, pues yo camino o estoy en una bici fija. Y digo, bueno, es una buena actividad, pero necesitamos que muevan de la cintura para arriba. El tai chi, si lo pueden hacer con yoga o con pilates, bueno, también les puede servir bastante, ¿no? Y Sí. bueno, ya creo que ya era la última pregunta. Y déjame ver. Ah, bueno, ya la última, antes de despedirnos, pregunta Verónica Gómez si hay un tiempo máximo de rehabilitación vestibular. Esa es una muy buena pregunta. Yo creo que aquí el, el tiempo máximo como tal depende mucho de que tú vayas documentando qué tanto va mejorando el paciente. Y a lo mejor de ahí también viene lo del tiempo mínimo. O sea, generalmente tú partes, aquí sería la función física normal o normal del paciente. A lo mejor tu paciente llega aquí, pero tú no sabes dónde está hasta acá arriba. Y además, por supuesto, dependiendo de la edad, dependiendo de las actividades que tiene este paciente, su expectativa puede ser diferente. Entonces, generalmente yo lo que les digo a los pacientes es esto, mira, vamos a empezar, no sé, con 5 sesiones de rehabilitación más los ejercicios que te vas a ir a llevar a tu casa y vamos a medirlo, ¿sí? De tal manera que podamos observar, digamos, estos incrementos en la función como tal. Si llegamos al punto donde ya no hay incrementos, pues a lo mejor ya llegamos al techo. O sea, ya más eso no vamos a ganar más, ¿no? O sea, aquí la pregunta puede ir en dos sentidos. Dependiendo cuando el paciente dice, oye, ya quiero pararle, pues bueno, si el paciente ya le quiere parar, pues está en muy su derecho. A lo mejor si puede seguir mejorando, pues se sugiere que le siga. También nos ha pasado al revés, donde el paciente ya mejoró todo lo que tenía que mejorar, pero se sigue sintiendo bien haciendo sus ejercicios y entonces, pues bueno, síguele dando. O sea, no va a haber, generalmente no hay líos por exceso de ejercicios. Ok. Bueno, esto es como Vicente Fernández, mientras sigan aplaudiendo, seguimos cantando, pero esta se me hace también muy buena. Si recomiendas rehabilitación vestibular en el mal de desembarque. Esta es otra buena pregunta de Yara. Mira, mira, Yara, ahí el tema del mal del desembarque, sí, de hecho, los tratamientos, digamos, más habituales que se habló en las últimas 2 o 3 últimas reuniones de la Sociedad Barani implicaban rehabilitación vestibular para estos pacientes y de una manera medio peculiar. O sea, porque era una rehabilitación que sí requería que les pusieras a los pacientes estímulos optocinéticos. Mira, honestamente yo no he hecho muchos de esos, pero es complicadito primero encontrar los estímulos optocinéticos adecuados, porque tenías que tener un programa donde le pudieras pasar estímulos optocinéticos en diferentes direcciones, a diferentes velocidades, para tratar de determinar cuál era el estímulo que mejor le funcionaba. Y los ejercicios, más que ejercicios, eran estímulos optocinéticos, ya sea por realidad virtual o frente a una pantallota, ¿no? A final de cuentas, sí puede ayudar el que el paciente también lo expongas a situaciones sobre todo estáticas. Estos pacientes lo que más se quejan es de la sensación de oscilación cuando están quietos, cuando están en movimientos se sienten bastante, bastante bien. Pero sí, digámoslo así, que es parte, si no es que, o sea, te la pondré al revés. ¿Qué medicamentos le ayudan a un paciente con mal del desembarque? Realmente no hay muchos. Bueno, pues Jorge, muchísimas gracias. Las preguntas siguen llegando. De verdad les agradecemos mucho, pues que estén con nosotros, haya tanto interés, en los temas. Y pues bueno, rápidamente, pues saludos, por supuesto, a la Ciudad de México, Villahermosa, Mérida, Guadalajara, Monterrey, Querétaro, Cuernavaca, Moroleón, Sonora, Hermosillo, Los Mochis, Culiacán. Y por supuesto, un abrazo a todos nuestros hermanos de Colombia, El Salvador, Honduras, Belice, Guatemala, Argentina, Chile, Ecuador, Venezuela, el Perú, Nicaragua, Costa Rica, Bolivia, Panamá y Uruguay. Muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Los invitamos a que la próxima semana nos acompañen para pues la última parte de esta serie de conferencias de trastornos vestibulares, donde también vamos a analizar un par de patologías que seguramente también se presentan en sus consultas frecuentemente, que es la neuronitis vestibular y sobre todo compararla, sobre todo con los problemas de eventos vasculares cerebrales. Los invitamos para el próximo miércoles 12 de febrero, igual a las 8 de la noche. Recuerden registrarse en la liga donde se está haciendo la publicidad del curso, o bueno, de las pláticas, para que les manden a sus correos electrónicos la liga de conexión. Les recuerdo también que hay que bajar la app de la Sociedad Mexicana de Otorrinolaringología, ya lo puse en el chat la dirección, para que puedan tener ustedes acceso al chat, no tiene ningún costo, es gratis
y solamente tienen que bajar la aplicación, ya sea en Android o en iOS. Y pues bueno, cuando terminemos el ciclo de conferencias ya las van a poder tener on demand para que las puedan revisar con calma, así como todas las demás pláticas que ha conformado este programa de apoyo a los médicos residentes. Y antes de despedirnos y de darles las gracias nuevamente, los invitamos a algunos de los eventos que vamos a tener próximamente organizados por la Sociedad Mexicana de Otorrinolaringología. En primer lugar, tenemos, por supuesto, la sesión de patología vestibular la próxima semana. A fines de este mes, la Sociedad Mexicana de Otorrinolaringología presenta su curso internacional. Si me pasan, por favor, la diapositiva en producción. El curso internacional de la Ciudad de México, de la Sociedad Mexicana de Otorrinolaringología, se hace anualmente. Lo vamos a hacer a fines del mes de febrero, los días 27 y 28 de febrero y sábado 1 de marzo. Es en la Ciudad de México, vamos en la edición número 46 y este año vamos a dedicarlo al manejo integral de la vía aérea. Tendremos pláticas relacionadas exclusivamente con cirugía de nariz o cirugía nasal, con cirugía endoscópica de senos paranasales y base de cráneo y con cirugía de sueño. En la diapositiva, pues ustedes pueden ver ya a nuestros profesores que están confirmados, la doctora Marina Carrasco de España, el doctor Eduardo Morera también de España, el doctor Prepajeran Narayanan de Malasia y el doctor Capi Weber de Holanda. Estamos seguros que les va a interesar mucho para los que nos puedan acompañar aquí en la Ciudad de México. Después de eso tendremos a principios de marzo la sesión mensual que también transmitimos por esta vía y que seguramente también puede ser de su agrado. La va a presentar el doctor Rodolfo Lugo Saldaña, también conocido por muchos de ustedes, quien es un excelente especialista en todo lo relacionado a trastornos trastornos respiratorios durante el sueño. Es la primera semana, el día 4 de marzo. Los esperamos también. Es presencial y con transmisión vía streaming por esta misma señal. Y posteriormente, asociado o en función del Día Internacional de la Mujer, que es el 8 de marzo, la Sociedad Mexicana de Otorrinolaringología va a presentar por primera vez el primer Foro Nacional de la Mujer en Otorrinolaringología de México. Es el día 6 de marzo. Tendremos ponencias, mesas redondas y todas, absolutamente todas, presentadas por mujeres especialistas, no solamente otorrinolaringólogas, quizás sí en su mayoría, pero también tendremos otras invitadas de alto prestigio que se han encargado de llevar el género femenino a pues la cúspide y a posiciones bastante importantes. Estamos seguros que va a ser todo un éxito. Los acompañamos. También se van a abrir las convocatorias para que se registren y será un evento que se va a transmitir también vía streaming. Y finalmente, pues los invitamos al evento más importante de nuestra sociedad, que es el Congreso Nacional, que se realiza los primeros días de mayo, la primera semana de mayo, y que este año será la ciudad de León, Guanajuato, la que recibirá al Congreso Nacional, que son casi una semana. También pueden visitar y ver toda la información en la página de la sociedad, www.smorl, Small CCC, y ahí tendrán toda la información. Les deseo que pasen una excelente noche. Nuevamente, muchísimas gracias. Soy el doctor Francisco Javier Sáenz Marín, presidente de la Sociedad Mexicana de Otorrinolaringología. Le agradezco mucho al doctor Jorge Fernando Madrigal Duval por su excelente presentación nuevamente de esta semana y les hacemos una cordial invitación para que nos acompañen en el cierre de estas excelentes conferencias el próximo miércoles a la misma hora y por el mismo canal. Buenas noches a todos, un abrazo a toda Latinoamérica que literalmente está conectada el día de hoy y nos vemos la próxima semana. Hasta Hasta la luego. próxima semana.